El sol ya se despedía, sumergiendo la ciudad en tonos de naranja y púrpura, mientras la calle latía con el ir y venir de autos y peatones. Samuel, con sus 12 años, seguía firme en la banqueta, el cartel arrugado temblando en sus manos. Las letras de "Quiero trabajar, dame una oportunidad", parecían gritar por él, incluso cuando su voz salía ronca, casi perdida en el ruido de la avenida. Por favor, solo una oportunidad, repetía, los ojos recorriendo a las personas que pasaban como si fueran olas, algunas lanzaban miradas rápidas, otras solo eran sombras apuradas. El sudor le corría por la frente, los tenis gastados parecían pegarse al asfalto caliente, pero Samuel no cedía. Pensaba en su madre, en las palabras que aún resonaban: "Muéstrales quién eres, hijo mío". Y eso era lo que él hacía, incluso con el peso del cansancio y la indiferencia del mundo. Dentro del café, Antonio tamborileaba los dedos sobre la mesa, el café negro ya frío en la taza. Intentaba perderse en las hojas de cálculo del celular, pero algo lo jalaba hacia la ventana. Afuera, Samuel insistía, el cartel en alto como una bandera. Terco, murmuró Antonio, intentando convencerse de que era solo otro niño cualquiera. Pero había algo en esa forma de alzar la cabeza, en esa valentía silenciosa, que lo removía, que arañaba una memoria que había enterrado hace mucho. Entonces, el aire cambió. Una mujer cruzó la calle con pasos decididos, como si llevara un secreto que ya no podía esperar. Era Clara, unos 50 años, el cabello recogido en un chongo sencillo, la blusa azul marcada por una vida de luchas y afectos. Se detuvo a pocos metros de Samuel, los ojos abiertos como si viera un fantasma. Sus manos apretaron el bolso contra el pecho, temblando, mientras lo observaba, la camiseta vieja, el cartel torcido, ese brillo en los ojos que ella reconocía de algún lugar. Samuel, sintiendo el peso de esa mirada, se giró despacio. «Señora, ¿necesita ayuda con algo?», preguntó, la voz vacilante, pero con la educación que su madre siempre le enseñó. Clara se agachó, poniéndose a su altura, y una sonrisa triste cruzó su rostro. «Tú eres Samuel, ¿verdad?», dijo, la voz quebrada, como si cada palabra doliera. Samuel frunció el ceño, bajando un poco el cartel. «¿Cómo sabe mi nombre?». «Yo no la conozco», Clara respiró hondo, los ojos brillando con lágrimas que luchaban por salir. «Sé quién es tu familia, niño». «Y ese hombre allá», señaló el café, donde Antonio ahora estaba de pie, el corazón latiendo rápido sin saber por qué, él también necesita saberlo. En el café, el mundo parecía ir en cámara lenta. Antonio dejó que el celular se deslizara sobre la mesa, los ojos fijos en la escena afuera. Vio a Clara levantarse, jalando a Samuel de la mano con cuidado, como si tuviera miedo de romperlo. El niño dudó, el cartel aún firme en la otra mano, pero algo en la voz de ella, firme, pero cálida, lo hizo seguir. Cuando la puerta del café se abrió, la campanita sonó como una advertencia, y todas las miradas se volvieron. Clara entró, Samuel a su lado, y se detuvo frente a la mesa de Antonio. El aire se volvió denso, como si el tiempo contuviera la respiración. «Antonio», dijo Clara, con una fuerza que parecía venir de años guardados, «tienes que escuchar esto». Él se quitó los lentes oscuros lentamente, el rostro duro, pero los ojos traicionando un temblor. «¿Qué está pasando?», preguntó, con una voz que intentaba ser fría, pero fallaba. Clara no retrocedió. «Este niño es tu nieto. Lo dieron en adopción cuando tu hija, Marina, murió. Tú le diste la espalda a ella, a su dolor, y nunca quisiste saber más. Pero yo sí. Estuve con ella hasta el final, y me hizo prometer que un día te lo traería de vuelta». Las palabras cayeron como un trueno. Antonio parpadeó, el rostro pálido, como si el suelo hubiera desaparecido. Miró a Samuel, lo miró de verdad, y vio lo que ya no podía negar, los ojos de Marina, el mismo gesto al fruncir el ceño cuando estaba confundido. Era como si el pasado regresara, trayendo todo lo que intentó borrar, la pelea con su hija, el orgullo que lo hizo alejarse, el vacío que sintió al saber que se había ido. Samuel, sin entender todo, sentía el peso de ese momento. Apretó el cartel, el papel casi rasgándose, pero se quedó ahí, firme, como siempre. Antonio abrió la boca, pero no salió nada.
Por primera vez, el hombre que controlaba fortuna se quedó sin palabras. Clara continuó, más suave ahora, él no quiere nada de ti, Antonio. Solo una oportunidad. Igual que Marina siempre quiso. La cámara enfoca un primer plano del rostro de Antonio, una lágrima cayendo lentamente, marcando un camino que ya no podía ignorar. La noche cayó sobre la ciudad, más tranquila ahora, con luces de faroles y neones parpadeando a lo lejos. Antonio y Samuel estaban sentados en una banca del parque, el cartel doblado a un lado, olvidado. Antonio, sin el traje caro, vestía una camisa sencilla, como si quisiera ser solo un hombre, no un millonario. Hablaba en voz baja, llena de pausas, contando historias sobre Marina, como le encantaba dibujar barcos en el cuaderno, como reía tan fuerte que llenaba toda la casa. Samuel escuchaba, los ojos bien abiertos, a veces riendo, a veces en silencio, como si intentara encajar las piezas de una vida que nunca conoció. No lo sabía, dijo Antonio, casi en un susurro, las manos apretando sus rodillas. Si lo hubiera sabido, se detuvo, tragando lo que ya no podía cambiar. Samuel, con la sabiduría que solo un niño curtido por las calles tiene, le tocó el brazo. Está bien, señor. Estamos aquí ahora. Y ahí, en esa banca, bajo un cielo estrellado, Antonio abrazó al niño, un abrazo que parecía juntar todos los años perdidos. Los días siguientes fueron distintos. Antonio llevó a Samuel a casa, no a la mansión fría donde vivía, sino a una casa más pequeña, llena de fotos nuevas y memorias que comenzaron a construir. Contrató maestros, abrió puertas, pero sobre todo, le dio a Samuel lo que siempre quiso, una oportunidad. El niño, que antes era solo una sombra en la banqueta, ahora corría por un patio, riendo, con cuadernos llenos de sueños. Y Antonio, que fue un hombre de números y frialdad, aprendió a sonreír otra vez, a escuchar, a ser abuelo. La ciudad seguía su ritmo, pero para esos dos, el mundo había cambiado. ¿Y sabes qué quedó de todo esto? La prueba de que una oportunidad, solo una, puede cambiarlo todo. Así que dime, ¿tú qué harías con una oportunidad así? Las estrellas comenzaban a salpicar el cielo de la ciudad, ahora más silenciosa, con los letreros de neón parpadeando a lo lejos como un recordatorio de que la vida seguía. Antonio y Samuel seguían sentados en la banca del parque, envueltos por una quietud que parecía abrazarlos. El cartel de Samuel, doblado y olvidado a un lado, ya no era necesario, las palabras que escribió con tanta esperanza habían encontrado su destino. Antonio, sin la armadura de su traje caro, se veía más pequeño, más humano, con la camisa sencilla arrugada sobre los hombros. Sostenía una foto antigua que sacó del bolsillo, una imagen descolorida de Marina, joven, sonriendo con un sombrero de paja torcido en la cabeza. Así era ella, ¿sabes?, dijo con la voz baja, casi con miedo de romper el momento. Se reía de todo, incluso de lo que no tenía gracia. Yo no supe cuidar eso. Samuel, con las piernas colgando del banco, miró la foto con curiosidad, siguiendo con los ojos el rostro de la madre que nunca conoció. Ella se ve feliz, dijo, simple, pero con una verdad que hizo que Antonio tragara saliva. El silencio entre ellos no era pesado, sino lleno de cosas no dichas, como si ambos intentaran medir el tamaño del camino que aún tenían por delante. Samuel, con esa sabiduría que solo tiene quien ha enfrentado la calle, rompió el hielo. ¿Usted ha dibujado un barco alguna vez?, preguntó, los ojos brillando con una idea. Antonio frunció el ceño, confundido. ¿Un barco? No, yo nunca fui de dibujar. Samuel sonrió, una sonrisa que iluminaba más que las luces del parque. Mi mamá dibujaba barcos, usted dijo. Tal vez podamos intentarlo. Yo tampoco sé, pero puedo aprender. Antonio miró al niño, atónito, y por primera vez en años sintió algo que pensaba haber perdido, ligereza. Rió, un sonido ronco pero genuino, y despeinó a Samuel con la mano. Eres tremendo, muchacho. Está bien, dibujemos barcos. La escena cambia a unos días después, en una casa que no era la mansión fría de Antonio, sino un lugar más cálido, con paredes llenas de fotos nuevas y un patio donde el sol entraba sin permiso. Samuel corría de un lado a otro, cargando un cuaderno donde garabateaba barcos torcidos, pero llenos de vida.
Antonio, sentado en una silla de madera, sostenía un lápiz con la duda de quien nunca se permitió fallar. Esto está horrible, murmuró, mirando su propio dibujo, pero Samuel se rió fuerte, igual que su madre. Está horrible, pero está chido. Usted ya está mejor que ayer. Y ahí, entre risas y papeles regados por el suelo, construían más que barcos, construían un puente, ladrillo por ladrillo, hacia todo lo que habían perdido. Antonio no se detuvo ahí. Llevó a Samuel a la escuela, pero no a cualquiera, a una donde los maestros veían el brillo que él cargaba, donde los compañeros no lo juzgaban por sus tenis gastados. Lo inscribió en clases de dibujo, de matemáticas, de todo lo que el niño señalaba con entusiasmo. Quiero ser ingeniero, construir cosas grandes, declaró Samuel un día, mientras comían sándwiches en la terraza. Antonio, que antes veía el futuro en números y contratos, ahora lo veía en posibilidades. Vas a construir lo que quieras, Samuel. Y yo estaré aquí para verlo. Él abrió puertas, sí, pero no se trataba de dinero, se trataba de tiempo, de estar presente, de escuchar las historias que Samuel contaba con la emoción de quien está descubriendo el mundo. La ciudad seguía girando, con sus rascacielos y claxonazos, pero para Samuel y Antonio, el ritmo era otro. Caminaban juntos ahora, a veces en silencio, a veces hablando de todo y de nada. Una tarde, mientras volvían de una clase, Samuel se detuvo de repente en la misma banqueta donde todo había comenzado. Miró hacia la cafetería de lujo, ahora solo un recuerdo lejano, y luego a Antonio. Gracias por darme una oportunidad, dijo con voz firme, pero llena de algo que parecía amor. Antonio se arrodilló, quedando a su altura, los ojos húmedos. El que da las gracias soy yo, hijo. Tú me diste mucho más. Se abrazaron ahí, en medio de la calle, mientras el mundo pasaba sin prisa. ¿Y sabes qué quedó de todo esto? La certeza de que una oportunidad, cuando se da con el corazón, puede cambiar no solo una vida, sino dos. ¿Y tú, qué harías con una oportunidad así? La mañana despuntaba con una luz suave, extendiéndose por el patio de la casa donde Samuel y Antonio ahora compartían risas y silencios que valían más que 1000 palabras. El olor a café fresco venía desde la cocina, mezclado con el canto de los pájaros que parecían celebrar el nuevo día. Samuel, con un cuaderno bajo el brazo, corría a mostrar otro dibujo, un barco más trabajado, con velas torcidas, pero llenas de orgullo. «Mira, abuelo, este se va bien lejos», exclamó, con una sonrisa abierta, los ojos brillando como si vieran el horizonte. Antonio, sentado en una silla sencilla, sin el peso de las reuniones ni los contratos, tomó el cuaderno con cuidado, como si sostuviera un tesoro. Pasó los dedos por el dibujo, riendo por lo bajo. «Te estás volviendo bueno en esto, muchacho. Pero esas velas, creo que van a necesitar un viento fuerte». Samuel se encogió de hombros, sin preocuparse. «Entonces hacemos el viento, y ya». Y ahí, en ese intercambio, había una ligereza que Antonio jamás pensó volver a sentir, como si la vida, a los 60 años, le hubiera abierto una puerta que creía cerrada. Pero no todo era tan sencillo. Mientras Samuel se lanzaba a los estudios y a sus sueños, Antonio cargaba un peso que no compartía con el niño. Por las noches, cuando la casa quedaba en silencio, se sentaba en la terraza con la misma foto descolorida de Marina, la hija que perdió por orgullo y por el tiempo. Recordaba las discusiones, las palabras duras que le lanzó, el día que ella salió de casa con una maleta y una mirada que mezclaba rabia y súplica. «Nunca me viste de verdad», le dijo antes de irse, y esas palabras aún le cortaban como cuchillo. Antonio sabía que no podía cambiar el pasado, pero mirar a Samuel, tan lleno de vida, tan parecido a ella, era como tener una oportunidad de reparar algo, aunque fuera solo un fragmento. Empezó a escribir cartas que nunca enviaría, contándole a Marina sobre su hijo, sobre los barcos torcidos, sobre el vacío que ella dejó. Era su manera de pedir perdón, aun sabiendo que esas palabras jamás llegarían a ella. Mientras tanto, Samuel enfrentaba el mundo con la valentía de quien ya ha tocado fondo y aprendió a levantarse. En la nueva escuela, era el niño que llegaba con el cuaderno lleno de ideas, pero también con cicatrices invisibles. Algunos compañeros murmuraban sobre él: «Es el niño de la calle, ¿no?». Y las miradas no siempre eran amables. Pero Samuel no se escondía.
En una clase de ciencias, cuando el profesor pidió ideas para un proyecto, él levantó la mano sin dudar. ¿Y si hacemos una forma de recolectar agua de lluvia para las comunidades que no tienen tuberías?, sugirió, con voz firme, pensando en las calles donde creció. El profesor se detuvo, sorprendido, y los compañeros que antes reían, ahora escuchaban. La idea se convirtió en el centro del proyecto del grupo, y poco a poco, Samuel dejó de ser el niño de la calle para ser simplemente Samuel, el que tenía ideas, el que dibujaba barcos, el que nunca se rendía. Antonio veía todo eso desde lejos, siguiendo cada paso del niño con un orgullo que ni él sabía explicar. Un día, al recoger a Samuel en la escuela, lo encontró en el patio, rodeado de compañeros que miraban su cuaderno de dibujos. «Este barco está chido», dijo uno de ellos, y Samuel rió, un poco tímido, pero feliz. Antonio se quedó ahí, observando, sintiendo una presión en el pecho, pero esta vez, una buena. Pensó en Marina, en cuanto le habría gustado ver esto, a su hijo, ahora con él, brillando donde quiera que estuviera. En ese instante, decidió hacer más. No se trataba solo de darle una casa o una escuela, se trataba de asegurar que Samuel pudiera soñar tan grande como quisiera. Empezó a planear un taller en la comunidad donde Samuel creció, un lugar donde otros niños y niñas con carteles torcidos pudieran aprender, crear, tener una oportunidad. Para que nadie tenga que esperar en la banqueta como él esperó, pensó Antonio, y esa idea, tan simple, parecía más grande que cualquier empresa que hubiera construido. La tarde caía, y Samuel y Antonio estaban en el patio, pintando una maqueta de barco que decidieron hacer juntos. La pintura azul chorreaba por los dedos de Samuel, que reía mientras intentaba arreglar una mancha en el casco. «Parece un monstruo marino, abuelo», bromeó, y Antonio, con una mancha de pintura en la nariz sin darse cuenta, rió con él. «Monstruo o no, este barco es nuestro». Trabajaban lado a lado, el sol poniéndose detrás de ellos, y el mundo, por un momento, parecía estar justo donde debía. Samuel miró a Antonio, de repente serio. «¿Sabes? Siempre quise a alguien a quien mostrarle mis dibujos. Ahora lo tengo». Antonio tragó el nudo en la garganta, posando la mano en el hombro del niño. «Y yo siempre estaré aquí para verlos, Samuel. Siempre». Y ahí, entre pinceles y sueños, construían más que un barco, construían un futuro, pedazo a pedazo. El sol se hundía en el horizonte, derramando una luz dorada sobre el patio donde Samuel y Antonio trabajaban en la maqueta del barco, riendo como si el mundo fuera solo ese instante. La pintura azul goteaba de los dedos de Samuel, que intentaba arreglar una mancha en el casco, mientras Antonio, con una mancha en la nariz, negaba con la cabeza fingiendo desaprobación. «Este barco parece más un monstruo marino, chamaco», bromeó, y Samuel estalló en carcajadas, el sonido llenando la casa como una melodía que no se escuchaba desde hacía años. La maqueta, torcida y llena de personalidad, era su símbolo, imperfecta, pero hecha con verdad. Samuel se limpió las manos en la camiseta, aún riendo, y miró a Antonio con una seriedad repentina. «¿Sabes, abuelo? Nunca pensé que tendría a alguien para hacer estas cosas conmigo». Antonio sintió el pecho apretarse, dejó el pincel y le tocó el hombro. «Y yo nunca pensé que te tendría a ti, Samuel. Cambiaste todo». Se miraron, y esa mirada decía más que 1000 palabras. Por un momento, nada podía romper lo que habían construido. Pero el destino disfruta jugar con las certezas. Esa noche, mientras Samuel dormía abrazado a su cuaderno de dibujos, Antonio recibió una llamada que hizo que el aire en la casa se sintiera más frío. Era Clara, la mujer que trajo a Samuel de vuelta a su vida, pero su voz temblaba al otro lado de la línea, diferente al tono firme que él conocía. «Antonio, hay algo que no te conté. Sobre Samuel. Necesitas venir ahora». Dudó, el corazón latiendo con un presentimiento inexplicable. Sin despertar a Samuel, se puso el abrigo y condujo hasta la dirección que Clara le envió, un edificio sencillo en la periferia, donde las luces parpadeaban como si guardaran secretos. Clara lo esperaba en la sala, con papeles regados sobre la mesa y una expresión que mezclaba culpa y urgencia. «¿Qué está pasando?», preguntó Antonio, con voz dura, intentando contener el miedo. Clara respiró hondo,
empujando una foto antigua hacia él, una imagen de Marina, joven, sosteniendo a un bebé junto a un hombre que Antonio nunca había visto. Este es el padre de Samuel, dijo ella. No está muerto, como te dije. Está vivo. Y ha vuelto para buscar al niño. Las palabras golpearon a Antonio como un puñetazo. Miró la foto, luego los documentos, un acta, cartas, una dirección escrita a mano. Clara explicó, con la voz quebrándose, que el padre de Samuel, un hombre llamado Joao, había desaparecido años atrás, encarcelado por un error judicial que solo ahora se había corregido. Marina, sola y enferma, dio a Samuel en adopción creyendo que era lo mejor. Joao, al salir de prisión, descubrió la verdad y pasó meses buscando a su hijo, hasta encontrar a Clara. Está aquí en la ciudad, Antonio. Y quiere recuperar a Samuel. Mañana irá por él. Antonio sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Pensó en Samuel, en su sonrisa, en los barcos torcidos, en la confianza que crecía cada día. Perderlo ahora sería como perder a Marina otra vez, pero peor, porque esta vez sabía lo que estaba en juego. No puede quitarme al niño, murmuró, pero Clara negó con la cabeza. No se trata de ti, Antonio. Se trata de Samuel. Él merece saber quién es su padre. Y Joao, también merece una oportunidad. La mañana siguiente amaneció tensa. Antonio regresó a casa antes de que Samuel despertara, pero no logró dormir. Se quedó en la terraza, mirando el patio donde la maqueta del barco se secaba, mientras el niño aparecía frotándose los ojos, animado por el nuevo día. ¿Terminamos el barco hoy, abuelo?, preguntó, sin notar el peso en los hombros de Antonio. Antes de que él pudiera responder, el timbre sonó, cortando el aire como una navaja. Antonio abrió la puerta y ahí estaba Joao, un hombre de unos 40 años, delgado, con ojos que cargaban cansancio, pero también una determinación que recordaba a Samuel. Sostenía una mochila vieja y una carta arrugada, escrita por Marina años atrás. Soy el padre de Samuel, dijo, con voz firme, pero llena de emoción. Samuel, que espiaba desde la puerta, se congeló, el cuaderno resbalando de su mano. Papá, susurró, como si intentara entender una palabra que nunca había formado parte de su vida. El giro estalló ahí mismo, en la sala sencilla donde todo parecía frágil. Antonio, Joao y Samuel se sentaron, y la verdad salió en pedazos. Joao contó su historia, el error que lo llevó a prisión, la lucha por demostrar su inocencia, el dolor de descubrir que Marina había muerto y que su hijo creció sin él. No quería quitarle a Samuel a Antonio, pero necesitaba conocerlo, ser parte de su vida. Sé que no puedo borrar los años que perdí, dijo Joao, mirando a Samuel, pero quiero intentarlo, si tú me dejas. Samuel escuchó todo, los ojos yendo de Joao a Antonio, como si intentara sostener dos mundos que nunca imaginó juntos. Antonio, que pasó la vida controlando todo, sintió que el orgullo cedía. Vio en los ojos de Joao el mismo amor que él sentía por Samuel, y entendió que el niño no tenía que elegir, podía tener a los dos. El final no fue el que Antonio esperaba, pero fue más grande. En lugar de una disputa, construyeron algo nuevo. Joao comenzó a visitar a Samuel, trayendo historias de Marina que Antonio nunca conoció, como la forma en que cantaba desafinado para hacer reír al bebé. Antonio hizo espacio, no solo en la casa, sino en el corazón, y juntos transformaron el taller que soñaba para Samuel en una realidad más grande. Un centro comunitario donde Joao enseñaba mecánica y Antonio financiaba becas para niños como Samuel, que solo necesitaban una oportunidad. Una tarde, los tres estaban en el patio, terminando el barco de verdad, no solo la maqueta. Samuel reía, señalando las velas que él y Joao habían pintado. Este va a volar, abuelo, y tú, papá, ¿crees que aguante el mar? Joao sonrió, despeinándole el cabello. Contigo al timón, aguanta lo que sea. Antonio los miró, el pecho lleno, y pensó en Marina, sintiendo que, de algún modo, ella estaba ahí, sonriendo. La cámara se aleja, mostrando el barco terminado, el patio lleno de vida, y la ciudad al fondo, mientras la narración susurra, a veces, la mayor oportunidad que das no es solo para los demás, sino para ti mismo. ¿Y tú, qué harías con una oportunidad así,